Ser podcast. Ana Zamora, Premio Nacional de Teatro 2023, acaba de estrenar El Castillo de Lindabridis, de Calderón, con la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico y la suya, Nao de Amores. Nosotros somos un auténtico ejército. Nosotros nacimos con una conciencia de compañía, de grupo, de creación común y colectiva, con esta idea de que Nao de Amores es un espacio, es una familia, es un aglutinador de voluntades y talentos artísticos, ¿no? Al final pasan estas cosas de que nos dan el Premio Nacional y lleva mi nombre, pero yo soy solo aglutinadora de estas voluntades artísticas de gente que se compromete y que da su vida para elaborar un proyecto conjunto que dirijo yo, que marco yo, pero que realmente solo se puede hacer con esos talentos. En palabras de la directora, El Castillo de Lindabridis es un calderón raro, curioso, delirante. Es un barroco, es Calderón de la Barca, es nuestro primer barroco, pero es un barroco con truco, porque es un barroco, digamos que es una perspectiva de cómo el barroco mira una época anterior. Y ahí nosotros tenemos mucho en común con Calderón. Nosotros nos hemos especializado todos estos años en mirar desde la contemporaneidad el medievo y el renacimiento. A nosotros nos gusta vivir al borde del precipicio, probar nuevas cosas, aprender y sobre todo generar otro tipo de miradas que puedan aportar algo al teatro clásico español. Y por eso hemos dado este salto al barroco, a este barroco específico, a esta mirada del medievo y renacimiento a través del barroco, que es como me gusta a mí entender esta función. Ana Zamora es poco amiga de la sinopsis, pero le hemos preguntado de qué trata la obra. ¿Pero qué más da? Si al final el teatro clásico lo menos importante es la anécdota de lo que sucede, ¿no? Pero si hablamos de sinopsis, es la historia de esta Lindabridis, princesa de Tartaria, que para poder heredar su reino tiene que viajar en un castillo volador. No vuela, antes de que me lo preguntéis, el nuestro volar no vuela, pero representa que vuela, y a partir de ahí entra en una historia de caballeros medievales en una isla de Egipto y un viaje a Babilonia a la corte del rey Licanor para crear un gran duelo en el que diferentes pretendientes tienen que luchar con el hermano de Lindabridis a ver quién se queda con el reino de Tartaria. Es una obra muy coral que mezcla danza y música. Plástica, coreografía, escenografía, vestuario, configura un espectáculo complejo, multidisciplinar y muy lúdico. Sobre todo yo creo que que nos ha salido un Calderón en el que nosotros no huimos de la profundidad filosófica que siempre tiene Calderón, pero es un juego de una frescura apabullante que no es invento nuestro, que es invento del propio Calderón, de un Calderón que es director de escena, que es director de representaciones cortesanas y que elabora este mundo de fantasía que nosotros hemos querido recrear desde esta perspectiva contemporánea. Actores y músicos, música en directo dirigida por María Alejandra Saturno. Ana me dijo, María, puedo tener en escena 3 músicos. Y yo pensé, bueno, vamos a ver los 3 instrumentos regios de este momento, arpa, tecla y vihuela. ¿Con cuál de ellos nos quedamos? Tenía que ser la tecla por razones logísticas, por razones prácticas y por razones de volumen también. Tenemos varias músicas. Música instrumental que acompaña la acción, música instrumental como fondo de texto, música para solista, porque cada uno de los actores tiene su momento solista, y el tutti, donde estamos todos los actores cantando. Y así a la tierra advierte, pues que yo le di la muerte. Dale tú la sepultura. Porque estas empresas son mías. Contigo vine a vencer un monstruo, a quien ya todo ese monte oprime, no a dejar tan alto empleo. Si hicieras, pues calla y riñe.
Ana Zamora, muchas gracias por los minutos. ¿Cómo llegáis al estreno? Porque te hemos visto con la voz tomada, también muchas toses entre la joven. Yo agotada, pero bueno, eso es un recurso estupendo contra los nervios. Cuando ya no te mantienes en pie, pues no tienes fuerza ni para ponerte nervioso. Pero bien contentos y con el trabajo hecho. El elenco ha pasado una gripe malísima hace una semana. Un poco más de una semana, hace 10 días teníamos que nosotros siempre hacemos pases abiertos al público en Revenga, en el pueblo donde ensayamos, y esta vez, bajo peligro de contaminar a toda la población, hemos tenido que suspender los pases, pero ya está todo el mundo saliendo. Eres Premio Nacional de Teatro por recuperar el patrimonio teatral español. ¿Es un patrimonio suficientemente conocido y reconocido hoy en 2024? Yo creo que nunca hay suficiente, que siempre hay mucho trabajo por hacer y cuanto más grandioso es el repertorio, más nos queda por hacer. Tú fíjate, nosotros ahora, que especializados en hacer rara avis y autores marcianos del medievo y renacimiento, saltamos a Calderón, pero es que queda mucho por hacer de Calderón. A mí me parece, bueno, que está muy bien ver diferentes versiones de los grandes títulos, pero es que hay cientos y cientos de obras de primera categoría que aportan otras perspectivas diferentes del teatro clásico español y que hay que ponerlas sobre las tablas y que tienen que formar parte de nuestra realidad cultural para que la sociedad se pueda reconocer en ellas y seguir avanzando. Si algo caracteriza a Nao de Amores es el profundo proceso de investigación y de documentación con cada obra. ¿Cómo ha sido con esta de Calderón en particular? ¿Qué os ha aportado como compañía? Hombre, pues yo he tenido que hacer muchos más deberes que otras veces, porque cuando trabajas sobre una época, un contexto, un mundo que ya dominas, como es el medievo y el renacimiento, ¿no?, que han sido más de 20 años trabajando sobre eso, tienes mucho camino ganado. El salto al barroco requiere irse a las bases, a los orígenes y ponerse las pilas en estudio. Yo encantada, porque a mí siempre lo he dicho, es la parte que más me gusta del montaje teatral, todo ese previo donde todo es gozo y todo es encontrar cosas maravillosas. Otra cosa es la responsabilidad de volver eso materia escénica, que es cuando uno se tira de los pelos y se desespera. Pero en este caso ha habido que doblar esa fase documental para poder aterrizar y poder saber de qué estamos hablando, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es exigible, más que exigible, que hay que exigir cuando uno va a ver teatro clásico, que es que quien lo esté poniendo en escena sepa de qué está hablando, que construya luego lo que quiera, ¿no?, pero que haya, como digo, una coherencia y un compromiso con aquello que se escribió hace 400, 300 años y que hoy debe convertirse en materia contemporánea. Ya sabemos que no te gusta la sinopsis, que más allá de la trama se cuentan otras muchas cosas en los clásicos, también en este. No sé si hay una búsqueda de la identidad, y esa es la primera pregunta. Y la segunda, te quería preguntar cómo es la aproximación que hace Calderón a los personajes de esta obra tan coral, pero en particular a las dos protagonistas, esas dos mujeres. Es muy curioso cómo la tradición nos ha contado en este país que Calderón es un autor reaccionario, machista, y yo creo que, bueno, evidentemente es hijo de un contexto muy, muy concreto y tenemos que aceptarlo como es. Y cuando lees en profundidad empiezas a descubrir que no es oro todo lo que reluce y que hay mucho más, ¿no? Y nuestro trabajo como gente especializada o dedicada al teatro clásico es aceptar a esos autores como son y no intentar que digan aquello que nosotros queremos decir con nuestras palabras. Es todo lo contrario, es arremanguémonos y veamos dentro de ellos qué nos sirve y en qué nos podemos ver reflejados. En este caso, como tú decías, por ejemplo, hay una presencia absoluta de dos personajes femeninos apabullantes que son quienes resuelven todo el conflicto, ¿no? Lindabridis como protagonista, que aparece hasta en el propio título de la obra, que acaba diciendo vive amor que ha de ser mi imperio mío, ¿no? Claridiana, disfrazada de hombre dentro de toda esta tradición de las mujeres travestidas del siglo de oro, pero que se apoya en todas esas abuelas de esas mujeres que son las bradamantes, las clorindas, las doncellas guerreras de los romances tradicionales, que son mujeres fuertes,
que discúlpame, no puede escribir un señor que si fuera realmente tan reaccionario como hemos querido leerlo, ¿no? El problema no está tanto en los autores como en la capacidad que nosotros tenemos para descubrirlos y para releerlos. Decía Saturno que ha escuchado algunas canciones buscando también un poco alguna que sea feminista. No sé si hay una mirada feminista sobre este texto o es lo que es. A ver, a mí no me gusta utilizar el término feminista cuando hablamos de teatro clásico. Si estamos hablando de una perspectiva de género, eso de la creación de unos personajes femeninos impactantes a día de hoy, sí está, de mujeres resolutivas, de mujeres que están dispuestas a sobreponerse sobre la acción masculina de la obra, claro que está. Si eso es feminismo, pues sí estará, ¿no? Pero tengamos cuidado de no intentar poner en Calderón cosas que son nuestras. Muchas veces los propios actores de La Joven decían que antes de acercarse al teatro clásico tenían el típico prejuicio de qué tostón el teatro clásico. No sé cómo habéis trabajado aquí el lenguaje, decíais que estaba lleno de cultismos, que son muchas metáforas. ¿Cómo acercar el verso especialmente a la gente joven, al quien le pueda parecer complicado o inaccesible? Yo creo que no hay que empeñarse en acercarlo, sino hacerlo con la claridad que da el entender lo que estás diciendo. Yo he hecho cosas anteriores muy, muy complicadas. Por ejemplo, recuerdo cuando hicimos las farsas de Lucas Fernández, en sayagués, casi todas ellas. Los actores me dijeron el primer día, no se entiende nada, ¿qué es esto, no? Y conseguimos una comunicación con el público en el que el público no entendía las palabras, pero entendía lo que estaba diciendo el actor. Yo creo que eso fue una escuela maravillosa para abordar todo el teatro que hemos hecho después. Y eso también está en el barroco. Es decir, si el actor sale en la tradición declamatoria decimonónica, olvídate, no hay un espectador que conecte con él. Si tú estás escuchando a una persona que habla con una entonación clara, contemporánea, y que te está transmitiendo lo que realmente le pasa y estás viendo por lo que está luchando, ¿no? ¿Para qué está diciendo todo eso? La conexión con el público es inmediata, y aquí sí, es cierto que hay textos muy complejos, pero al fin y al cabo también la anécdota se entiende bien y yo creo que es muy fácil posicionarse. De cualquier manera, el espectáculo es tan global que si te pierdes en el texto no pasa nada, te puedes enganchar a las canciones o a la danza o a otra serie de elementos que tienen tanta importancia como la palabra en este espectáculo. Como vamos a hablar del Quijote, te quiero preguntar qué tiene esto de quijotesco, de antihéroe, de soñador, y si esos mundos de fantasía que vamos atravesando serían los metaversos de hoy. Pues seguramente sí. A mí me gusta además pensar que la estética que nosotros hemos elegido, y cuando hablo de estética no hablo solo de la plástica, hablo de las elecciones de construcción de una dramaturgia, tiene que ver con el teatro popular y al mismo tiempo con esa tradición siciliana, por ejemplo, del teatro de I Pupi, porque conectamos muy bien con ese mundo a través del propio Cervantes, ¿no? Es un mundo de idealización, es una sociedad que ha pasado todos los siglos de su historia invadida por diferentes personas, por gente que va y viene y se lleva todo de allí, y ellos se sostienen haciendo un teatro en el que cuentan cómo al final el bien vencerá sobre el mal, ¿no? Y ese idealismo caballeresco es el idealismo quijotesco al final, ¿no? Y además tenemos en cuenta que Cervantes pasa por Sicilia y está allí el pobre curándose en Mesina. A mí me gusta soñar que hay algo de ese teatro titiritesco que él va a utilizar no solamente en la creación del Quijote, sino en cosas tan concretas como la introducción de la escena de Maese Pedro. No quiero adelantar nada ni destripar nada, lo que puedas contar, igual estoy equivocado, pero bueno, del barroco al medievo y al renacimiento, ¿habéis añadido una parada más en nuestra contemporaneidad? La parada está clara desde el momento en el que somos nosotros quienes hacemos el espectáculo. Y yo creo que eso es importante. ¿Quién está leyendo la obra? ¿Cuál es el contexto de quien está leyendo la obra? Y cómo aborda. Evidentemente los versos no resuenan igual hoy. Ya no te voy a decir que el siglo pasado, te voy a decir que hace 20 años estamos en otro contexto social, cultural, vital, y eso le dota de un sentido puramente contemporáneo.
El espectáculo, a mí me llaman antigua muchas veces, a mucha honra, ¿eh? No tengo problema, porque realmente yo considero que no hace falta para acercar el teatro clásico a la gente trabajar con estéticas puramente contemporáneas. Evidentemente puede ser, nosotros hemos trabajado en diferentes momentos con diferentes estéticas, pero no confundamos el acercamiento contemporáneo de las obras con una necesidad de equilibrar, hacer paralelos con nuestra propia contemporaneidad. ¿Te interesa más la crítica especializada o la reacción del público? ¿Y ese mero interés o puede llegar a ser una preocupación? Hombre, quien diga que no le preocupa la crítica o el público miente. Miente, porque la responsabilidad de levantar un telón ahí y tener un teatro lleno y estar tú en medio, en este caso lo que pasa es que yo estoy muy bien acompañada porque somos muchos creadores, yo doy la cara, pero también luego me llevo aplausos, el Premio Nacional me lo han puesto a mi nombre, o sea que en ese sentido, pero bueno, es parte de la responsabilidad que toca. Lo que sí te digo es que esta manera de trabajo que nosotros tenemos desde la coherencia de ir poniendo un sustrato de investigación, una propuesta escénica, de ir haciendo capa sobre capa, a uno le da una seguridad. Es decir, el espectáculo no sé, y no lo sabemos porque hasta que no entre el público no vamos a saber si es un éxito clamoroso y si es redondo. Todavía no lo sabemos, pero lo que sí te puedo garantizar es que el mínimo está siempre asegurado. Y con respecto a la crítica, bueno, es que como yo he hecho cosas muy buenas, pues cada vez me exigen más. Yo veo espectáculos mucho peores que los míos con muchas mejores críticas, pero bueno, también yo entiendo que el nivel de exigencia que me he generado, pues me toca y me tengo que aguantar, no tengo otra. Y una última pregunta, como Premio Nacional de Teatro, ¿te preocupa el momento que vive el teatro con las presiones políticas, las censuras, los vetos, protestas a las puertas de los teatros, en concreto por Vox, que la temporada pasada decía que los clásicos son sagrados, intocables y que no habría que hacer ningún tipo de adaptación? Pues que no vengan a ver la nuestra, porque parece muy purista, pero está puesta del revés, como todo el teatro contemporáneo, y todo teatro hecho hoy en día es contemporáneo. ¿Me preocupa? Hombre, pues claro que me preocupa, pero en el fondo me parecen cosas delirantes y que deben de caer por la propia absurdez que conllevan. La protesta en la puerta del Teatro de la Abadía me parece un delirio absoluto. Yo ahora mismo, de cualquier manera, tengo más miedo a la autocensura que a la censura. Si hay gente que se ofende mucho y sale a la calle, pues ya saldremos nosotros a las barricadas, aunque haga falta. Pero lo que me preocupa es qué decisiones tomamos nosotros o dejamos de tomar con respecto al repertorio, con respecto a la manera de montar ese repertorio, condicionados por parámetros sociales que son extra artísticos y que están limitando el potencial de textos que hay que entender en su contexto traído al presente. Ana Zamora, mucha mierda, muchas gracias. Ahí vamos, muchas gracias a ti. Hasta marzo pueden disfrutar del Castillo de Lindabridis en el Teatro de la Comedia de Madrid, antes de girar por España. Y atención... Y una cosa imprescindible, el espectáculo dura 1 hora y 21 minutos. Que también yo creo que es importante para un público que no siempre está acostumbrado a pasarse tantas horas en el teatro, ¿no?